Bien, lo que habíamos visto el día de ayer era ciertas características en cuanto a hacer algunas operaciones sobre una función conocida y decíamos que o esto me permite identificar cómo está posicionado geométricamente o gráficamente en el plano cartesiano, a mí también me permite que cuando yo haga este tipo de, también de operaciones, ¿no es cierto?, como habíamos definido el día de ayer, yo también pueda de manera inmediata decir qué es lo que sucede con una función base, la original, la que yo la tengo conocida gráficamente y qué es lo que sucede, ¿no? ¿Cómo lo puedo posicionar en el plano cartesiano? ¿Me confirman? ¿Se ve el GeoGebra tal vez aquí? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, pues aquí un poquito le he hecho todo un mix, ¿no? Para hacer rápidamente el resumen. Habíamos dicho de que en primera instancia, que cuando yo le sumaba o le restaba una constante a la salida, ¿no es cierto? Lo que se entendía era este famoso desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de la constante. Constante positiva hacia arriba, constante negativa hacia abajo, ¿sí? Como podemos ver aquí en el GeoGebra. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con la función? Pero su característica geométrica no cambiaba. Luego mencionamos, déjame ponerle 0, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando yo hacía una modificación a la entrada? ¿Le sumaba o le restaba? ¿Eso qué implicaba? Cuando yo le sumaba, perdón, le restaba un valor, se desplazaba hacia la derecha, ¿sí? Y cuando le sumaba una constante a la entrada, ojo, porque eso es muy importante saber entender, si podemos ver, se desplazaba a la izquierda cuando le sumaba. Era el comportamiento. Y la parte gráfica se mantenía, no se veía afectada eh, su estructura gráfica, ¿no? Como tal. ¿Estamos? Vamos a ver, luego hablamos de qué pasaba cuando le multiplicaba a la salida. Y aquí habíamos establecido un factor positivo, pero al mismo tiempo habíamos hecho dos intervalos, entre mayor a 1 y entre 0 y 1. Entonces aquí tenemos esa característica, que es lo que sucedía. Cuando era menor a 1 es como que hubiéramos haciendo un atachamiento, ¿sí? Y cuando le hacíamos mayor a 1 es el equivalente de estirar la función, ¿no es cierto?, de manera vertical. Cuando multiplicábamos de igual manera la salida. Y ahora aquí tenemos, vamos a ver, estoy diciendo los cuatro casos creo que un poquito más relevantes, ¿no? De parte de lo que habíamos hablado. De igual manera, ¿qué sucedía cuando la variable de entrada a la variable x, ojo, a la variable de entrada, hacía el mismo efecto de multiplicarle por un factor positivo, pero también analizado desde estos dos intervalos que le defino, entre 0 y 1 y mayor a 1. Cuando era mayor a 1 implicaba como que si yo le comprimiera de manera horizontal a la función, y cuando estaba entre el intervalo de 0 a 1 es como si estuviera estirando horizontalmente, como podemos apreciar allí en lo que sucede, ¿sí? De hecho, creo que al final había yo mencionado, ¿sí?, que estas características pueden ser las cuatro aplicadas al mismo tiempo, o sea, no es que solamente son individualizadas o solo le multiplico la salida o solamente le sumo el resto de la salida, le sumo el resto de la entrada o le multiplico la salida o le multiplico la entrada, no. Podría suceder todo eso en una sola misma función que se puede dar. Un poquito aquí podemos apreciar qué sucede si aplico esta misma idea de mover, sumar y restar a la entrada y la salida. Como pueden ver aquí, la gráfica se va a comenzar a mover sobre todo el plano cartesiano en función de los parámetros que suman a la salida y del parámetro que suma o resta a la entrada, ya definiendo eso. Entonces, lo que hacemos es posicionar el plano cartesiano en cualquier parte que le corresponda. Como ustedes ven, la gráfica se me va a mover de esa manera, ¿sí? Y bueno, ahí van a surgir todas las posibles combinaciones haciendo el mismo efecto de multiplicar la entrada y la salida. Aquí también voy a hacer algo similar. Si ven ahí qué es lo que sucede cuando era la multiplicación a la salida y la multiplicación a la entrada. Bueno, aquí un poquito se va a tener todo un mix o un shampoo, como queramos verle, pero si ven qué es lo que sucede, ¿sí? Y si le agrego los desplazamientos horizontal y vertical, en realidad va a tener una función que se estira, que se contrae horizontal, verticalmente y que se puede desplazar en todo el plano cartesiano. Pero como digo, un poquito lo que debemos de capturar es que la estructura gráfica de la función siempre se mantiene. O sea, si nosotros observamos, tienen
estos dos picos, ¿no? O un pico y un hondonado. O sea, la estructura gráfica siempre se va a mantener. A no ser que en el caso del producto, recuerden, cuando yo hacía un producto negativo, se tenía la imagen. Tanto en la entrada como en la salida. Se daba la vuelta a la función como una imagen respecto al eje X y respecto al eje Y, dependiendo, en el caso con respecto al eje X, cuando le multiplicábamos un signo negativo a la función, a la función como tal, a la salida. Y con respecto al eje Y, que era la idea de la simetría que se analizó en un tema anterior, ¿no es cierto? Aunque no estamos analizando la simetría, le estamos diciendo qué pasa cuando yo le considero con signo negativo la entrada, era la imagen de un espejo. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? Tal vez un poquito quería hacer esta gráfica para ver qué es lo que sucede y además de que yo puedo mezclar todas estas características de la función, pero saberlas entender y de alguna manera me podrían servir. ¿Sí? Preguntas, ¿alguna duda, alguna inquietud tal vez? Antes de avanzar. Bien. Lo que vamos a empezar a desarrollar también ahora es los conceptos de ciertas funciones y ver qué características cumplen algunas de ellas. ¿Sí? Y la primera que vamos a analizar o recordar, y que de hecho ya la hemos utilizado y nosotros la podemos identificar, justamente son las funciones algebraicas lineales que hace referencia a la ecuación de la recta. ¿Sí? Y dentro de sus características fundamentales, ¿no es cierto? Es una función que se caracteriza porque tanto su dominio y su codominio son todos los números reales. Es decir, en el concepto como aplicación, la función estaría definida, es la función, ¿no es cierto?, compuesta de un dominio al que le corresponde un rango y definida a través de la regla matemática que f de x es igual a m de x. Esta es una primera función lineal que yo puedo considerar con ciertas características, ¿no es cierto? Esta forma matemática f de x igual a mx, ¿sí? Cumple que todos los incrementos que se den en el dominio, en la variable x, son proporcionales a los incrementos del codominio. ¿A qué se refiere? Si nosotros observamos aquí en la gráfica, esta función m de x, ¿sí? Es una forma matemática que, independientemente del valor de m, ¿sí? Porque el m, recuerden, al ser la pendiente, está asociado a un ángulo de inclinación. Hay una relación matemática que asocia ese concepto geométrico. Siempre va a pasar por el origen, esta forma específicamente. ¿Sí? Y lo que nos dice que este tipo de funciones lineales hacen que el valor de la salida sea proporcional. Y la pendiente, conocida como tal, como pendiente, ese valor de m, ¿sí? Es la constante, la famosa constante de proporcional. Lo que decía hace un momento, recuerden que en el análisis de la trigonometría y de la geometría se establece que la pendiente, la tangente del ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta es una pendiente m, puede tener el valor que me dé m, me implica que hay un ángulo de inclinación de 20 grados, 30 grados, 45 grados, obviamente hasta 180 grados, porque vendría a ser la relación que se tiene, ¿sí? El valor de m, ¿no es cierto?, se conoce como pendiente o coeficiente angular. Justamente tenemos aquí la relación que asocia, ¿no es cierto?, el valor de m con el ángulo de inclinación. Las maneras en las cuales yo podría expresar o representar o obtener la ecuación de la recta, ¿no es cierto?, más en la generalidad, dado cuenta que lo anterior era un caso muy particular, pero la ecuación de la recta se la puede expresar mediante esta expresión, m de x más b. Como digo, esto ya diferencia desde el punto de vista gráfico a la recta anterior que habíamos descrito, m de x. Y aquí es donde nosotros ya podíamos comenzar a aplicar lo que acabamos de ver en el subtema anterior, ¿sí? Si he mencionado que esta es la recta mx, aquí está lo que hace un momento acabamos de representar. Le sumo a la salida o le resto a la salida una constante b, lo cual implica que mi recta se puede mover hacia arriba, dependiendo del valor de b si es positivo, o se puede mover hacia abajo si b es un valor negativo. Si ven, ahí estamos viendo esas características descritas anteriormente. Ahora, dentro de la literatura hay maneras de encontrar la ecuación de la recta. Y unas formas de determinar la ecuación de la recta
es, ¿no es cierto?, cuando se conoce dos puntos que le pertenecen a la curva. Ustedes saben cómo se sacaba eso, había que sacar la pendiente. Sin embargo, hay una forma muy sencilla. Si yo conozco el punto P1 y conozco el punto P2, ¿sí? Aplicando el determinante de esta matriz que estoy generando, en donde aparece aquí la variable X, la variable Y, punto conocido, y la tercera fila, que corresponde a los valores de 1, ¿sí? Para construir una matriz de 3×3, y si yo desarrollo esto matemáticamente, como decía hace un momento, hallo su determinante, ¿sí? Yo puedo llegar a concluir o a determinar una forma general de la recta, que vendría a estar definida de esta manera. Aquí un poquito se puede ver el argumento matemático cuando yo resuelvo el determinante, ya me queda expresado de esta forma, en donde este término y1 menos y2 se dice que vale b, el x1 menos x2 dice se vale, perdón, estoy haciendo el revés, vamos a ver. Un ratito aquí ya le voy a cambiar para que coincida, porque aquí debería de ser b y a. Ya le hago la sustitución, un poquito para que sea coincidente. Porque este término, digo, esto vale A, esto vale B, y los términos independientes valen C. Entonces, obviamente, yo le puedo reescribir en la forma general que se conoce. Y ya vamos a ver cómo está conectado con otros conceptos que le siguen a continuación. Y de esta manera describo yo la ecuación de la recta, pero expresada de otra manera. Me parece que anteriormente ya habíamos visto algunas formas de expresar la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Ciertas características que se pueden dar, y obviamente a través de la representación gráfica la puedo yo interpretar, es el concepto de rectas secantes, ¿sí? Y el concepto de rectas secantes hace referencia a la intersección de dos rectas como tal. Decimos que dos rectas son secantes cuando hay un punto que es común tanto a la recta L1 como a la recta L2, que no es más que la intersección, ¿no? Gráficamente, si nosotros le interpretamos esto, a esto se refiere. Esto es L1 y esto es L2, y este es el punto que se genera, que obviamente es común tanto a 1 como a L2, ¿sí? Obviamente yo puedo observar que cuando hago esos análisis se me genera un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que era algo que ya habíamos visto anteriormente para poder resolver, y que era un método gráfico, ustedes recuerden, para interpretar si estas características, entonces, de alguna manera que decíamos cuando un sistema de dos variables con dos incógnitas tienen solución, o esto me permite determinar cuál es la posición relativa entre las dos rectas, ¿sí? Que la una era paralelas, que no tienen puntos comunes, la otra era justamente este concepto de rectas secantes, que existe un único punto común para las dos rectas. Le estamos dando la interpretación geométrica también, lo que ya se hizo anteriormente, y obviamente cuando las dos rectas eran coincidentes, ¿no es cierto? Es decir, aparte de ser paralelas, compartían todos los mismos puntos, y hablábamos de un sistema de infinitas soluciones. Recuerden que ese era un poquito el concepto que se manejó. Ahí rápidamente tenemos esas dos rectas, la determinación del punto común no es más que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Aplicando toda la teoría que se conoce anteriormente. Lo que yo mencionaba hace un momento. Este análisis me permite establecer, ¿no es cierto?, cuáles son las posiciones relativas entre dos rectas, ¿sí? Y son efectivamente tres posiciones. Le estamos viendo desde el punto de vista geométrico, ya no matemático como sistema de ecuaciones. Y hablamos que estas tres posiciones hacen referencia a que dos rectas son concurrentes, ¿no es cierto?, que tienen un punto común, que son rectas secantes, se cortan entre sí. Paralelas distintas, no tienen puntos comunes. Como digo, aquí le estamos analizando desde otra perspectiva, pero aplicando exactamente lo mismo, vuelvo a reiterar. No le vemos como un sistema de ecuaciones, sino más o menos desde el punto de vista gráfico, cómo están dispuestas en el plano cartesiano. Y lo que decía, las coincidentes, que aparte de ser paralelas, es como tenemos una recta montada sobre otra, ¿sí? Ojo, vuelvo siempre a mencionar esto, hay que ver cómo le estamos contextualizando, pero está conectado a lo que ya se veía en el capítulo 1 cuando se veían los sistemas de ecuaciones. Aquí un poquito la representación gráfica, lo cual me permite identificar justamente esta posición relativa en función de sus parámetros, de sus constantes. Como vamos a ver, yo tengo la recta 1 tiene el parámetro A1, la constante B1 y C1. La recta L2, A2, B2 y C2. Y si yo analizo sus cantidades o sus relaciones, como está aquí dispuesto,
se puede establecer cuáles las posiciones concurrentes. Cuando yo divido A1 sobre A2 y es diferente a B1 sobre 2, yo establezco que estamos en este caso. Concurrentes o transversales, ¿sí? Términos que de alguna manera se pueden utilizar en la literatura. Cuando se cumple este análisis que yo hago, sin la necesidad de hacer su representación gráfica, por eso digo, nosotros estamos pasando ya al desarrollo analítico, ¿sí? Interpretar los resultados. Cuando se cumple que la relación A1 sobre el factor A2, la constante A2 por 2 y B1 sobre B2 es diferente, es de este caso. Cuando son paralelas, cuando igualmente haciendo las relaciones A1 sobre A2 es igual a B1 sobre 2, pero diferente a C1 sobre 2, estas dos rectas decimos que deben estar dispuestas de manera paralela. Y las coincidentes, como podemos observar en la última relación matemática, es cuando las tres relaciones A1 sobre A2, B1 sobre B2 y C1 sobre C2 son iguales, es decir, me dan una misma valor constante, hablamos que las dos rectas entre sí gráficamente son coincidentes o sobrepuestas. ¿Estamos? Entonces yo comienzo a identificar, ojo, no estoy resolviendo el sistema de ecuaciones como tal, estoy caracterizando para saber cómo están sus posiciones relativas en el plano cartesiano. Las formas de la ecuación de la recta, ya hemos visto una, que es la forma general, ax más by más c, ¿sí? Expresada de esta manera. Una forma reducida también que nosotros encontramos en la literatura es mx más b, donde ahí prácticamente se identifica la pendiente. La forma simétrica, x sobre p más y sobre q igual a 1. La forma paramétrica, ¿no es cierto?, en donde x se define un parámetro t y y es igual a f de t. Lo que habíamos mencionado en el momento que yo hago la parametrización, lo que estoy considerando es, entre comillas, una tercera variable, por decirlo así, pero que en el momento que yo asigno valores a esta variable t, que me define la parametrización, lo que me da como resultado es un par ordenado. Entonces, lo que yo voy graficando o localizando son pares ordenados. En la forma reducida, que es la forma de función expresada como función, ahí yo doy una entrada y como consecuencia tengo una salida, ¿sí? Bien, un poquito aquí tengo un ejemplo que dice 7x más 11y más 3 y yo puedo llevarle a partir de esta relación a las otras formas, ¿sí? Transformar su estructura matemática y definir sus características. Vamos a ver 7x más 11y más 3. Para llevarles a las otras formas, en realidad corresponde a ser una cuestión algebraica. Veamos este ejercicio un poquito para que lo que corresponde a hacer, voy a hacer lo que haríamos, ¿no? O lo que deberíamos de hacer algebraicamente, nada más, para llevar a todas sus formas establecidas. Dice, tengo la función y igual, me dice que es igual a 7x más 11y, 7x más 11y más 3. Si le quiero, a ver, estoy mal, 7x, perdón, que estoy mal porque aquí no sería y. Si le quiero llevar a su forma reducida, lo que tengo que hacer es despejar el valor de y. Si hago eso, voy a tener y es igual a, si ustedes observan, el menos 3 y el menos 7 pasan al otro lado, 7x menos 3 y dividido para 11. Resolviendo o distribuyendo el denominador, voy a tener menos 7 onceavos x menos 3 onceavos, de lo cual puedo deducir que mi pendiente en este caso es menos 7 onceavos y la constante b de la forma reducida es menos 3 onceavos. ¿Estamos? Ahora, si le quiero llevar a su forma simétrica, ¿no es cierto? Perdón, ¿dónde está? No me aparece. A su forma simétrica, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo 7x más 11y, le paso el 3 al otro lado, me quedaría menos 3. Y ahora tengo que encontrar un factor que me simplifique tanto el 7 como el 11, ¿no es cierto? Entonces, lo que puedo percibir aquí es, vamos a ver, le voy a dividir para 77, ¿sí? Que vendría a ser el factor que me va a simplificar.
Es decir, 77 para 7 para 77, estoy dividiendo, me va a quedar x sobre 11 más 11 para 77 me va a quedar y sobre 7 y esto igual a menos 3 sobre 77. ¿Estamos? En donde obviamente aquí voy a identificar que P dice es igual a 11, Q es igual a, perdón, aquí tengo que, a ver, vamos a ver, estoy mal, perdón, aquí tengo que corregir algo. Porque al otro lado me tiene que quedar la unidad. A ver. Vamos a ver para que me quede. A ver. Primero le voy a dividir todo para menos 3 más bien. Eso debería ser la operación. Para que al otro lado me quede 1. Aquí me tiene que quedar el factor 1. Es decir, le divido para menos 3 toda la relación. Entonces voy a tener menos 7 tercios X menos 11 tercios Y. Y aquí me quedaría el 1, porque eso es importante. Ahora, lo que hago a continuación es un artificio matemático. Este menos 7 yo le puedo bajar. Es decir, le puedo escribir de esta manera, inclusive con signo. Menos 3 séptimos. Y aquí hago exactamente lo mismo. Me quedaría Y. Esto es una cuestión algebraica. ¿Sí? Y ahí me queda igualada a 1. Perdón, aquí sería para 11. ¿Sí? De tal manera que aquí yo puedo identificar que P es igual a menos 3 séptimos, Q es igual a menos 3 onceavos, ¿sí? Y quedaría expresado esto en su forma simétrica. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué no me sale? Y la forma paramétrica, la parametrización en este caso, ¿sí? Es considerar algo muy similar a lo que hice acá. Le tomo a esta forma en realidad, a partir de aquí. Hago exactamente lo mismo en la forma paramétrica, ¿sí? Hago las relaciones y me va a quedar esto, y igual a menos 7 onceavos, menos 3 onceavos, ¿no es cierto? Vamos colocando aquí un poquito algunas viñetitas para separar. Esta era la forma reducida, la forma simétrica, y lo que estamos queriendo hacer ahora es la parametrizada. Y a partir de esto, por eso digo, estoy utilizando lo que hice al inicio, aquí yo le parametrizo, digo, x es igual a t, y en consecuencia y va a ser igual a más 7 onceavos t menos 3 onceavos. Y aquí queda expresada de forma parametrizada. ¿Estamos? Como digo, cuestiones algebraicas, netamente algebraicas para poder hacer las diferentes representaciones matemáticas que me dan cuenta una función lineal o la ecuación de la recta como la hemos definido. ¿Sí? Lo que debería de hacer algebraicamente. Bien, preguntas, no sé si hay alguna duda. Como digo, hemos dado las características fundamentales. De hecho, la ecuación de la recta, con este concepto de pendiente, y es algo que también utilizaremos en la derivada, ¿no es cierto? Hemos establecido que es esta relación angular, es la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal, que es mi referencia, ¿no es cierto? Me da ciertas características de cómo está dispuesta también la recta gráficamente. ¿En qué sentido? Saber que de acuerdo al valor numérico o al signo inclusive de la pendiente, yo puedo saber cuál es el ángulo de inclinación. ¿Sí? Cuando yo veo que una relación o una función lineal o la ecuación de la recta identificada su pendiente, dice, si la pendiente es positiva, o al revés, bueno, le podemos ver en los dos sentidos. Cuando la pendiente es positiva, yo puedo decir que el ángulo de inclinación está entre 0 y 90 grados. Es un ángulo agudo, ¿sí? Cuando la pendiente es negativa, yo puedo interpretar que la recta tiene un ángulo de inclinación obtuso entre 0 y 180 grados. Son características que yo a simple vista, identificando la pendiente, yo ya podría decir la disposición de la recta en el plano cartesiano y más o menos intuir que el ángulo de inclinación cómo está considerado.
Estamos entonces, cuando yo digo la pendiente mía es positiva, yo sé que el ángulo de inclinación no puede ser más allá de los 90 grados. Y si la pendiente resulta ser negativa, el ángulo de inclinación estará entre 90 y 180 grados o pi sobre 2 a pi radiana, ¿sí? Ahora, obviamente dice si el ángulo es cero, en este caso es lo que está interpretando, me dice que la pendiente también es cero. ¿Sí? Sería paralelo al eje horizontal y de alguna manera esta me da una característica de una forma de una función lineal, que es la constante. Recuerden que y igual a una constante k no es más que una recta paralela al eje x. En estos casos la pendiente es cero y es un concepto también que, como vuelvo a reiterar, lo vamos a utilizar en la derivada. Es muy importante esta idea de la pendiente y van a ver la importancia que tiene en el cálculo diferencial como tal en la derivada. También nosotros podemos tener la disposición de una recta paralela al eje Y. Y obviamente, paralela al eje Y implica que el ángulo de inclinación es de 90 grados. En este caso, la pendiente se interpreta que es infinita. Y también le vamos a dar cierta interpretación cuando se vean los límites. Cuando analicemos ciertos casos del dominio, pero nosotros le vamos a dar un sentido matemático. Estamos, que vendría a ser ciertos casos que se presentan. Cuando me dicen la pendiente, cuando la pendiente va hacia más o hacia menos infinito, yo entendería que es una recta perpendicular al eje X o paralela al eje Y, ¿sí? Una característica de la pendiente que me da razón de una de las funciones que ya hemos analizado es qué pasa cuando la m es igual a 1. Cuando la pendiente m es igual a 1, nosotros nos referimos a esta forma que ya la usamos hace un momento, cuando definíamos la función inversa. Cuando la pendiente es igual a m igual a 1, ¿sí? El ángulo de inclinación que yo tengo de esa recta es de 45 grados. Y obviamente aquí recuerdan lo que habíamos aplicado, era una forma general, ¿no? La que vimos. Muy particularmente es esta recta que pasaba por el origen, pero este es un caso ya muy particular, pero sin embargo, si yo tengo una forma matemática x más b, automáticamente yo identifico que adelante del x está el valor de 1. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé que esa recta, independientemente de dónde esté posicionada, va a tener un ángulo de inclinación de 45 grados. Y la otra contraparte, si m es igual a menos 1, ¿sí? El ángulo de inclinación es de 135 grados, ¿sí? Esa característica el correspondiente. Yo ya puedo identificar, por eso digo, es muy importante saber interpretar estas características matemáticas en donde en realidad me interesa es el signo, ¿sí? Porque eso me da mucha información. A veces no es no es que no sea importante, cuidado, pero me da una idea de ciertas descripciones de ciertas funciones. Me describe más o menos cómo está dispuesta y como digo, en el caso de la recta, si yo encuentro la pendiente y le analizo su signo, yo ya automáticamente debería de intuir de que la gráfica va a tener esta característica, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente, cuando yo identifico que m es igual a 1, sé que el ángulo es hay un ángulo de inclinación de 45 grados. Si es m igual a menos 1, es un ángulo de 135 grados. ¿Estamos? Entonces, tener pendiente en el momento de que yo haga ciertos análisis o ciertas consideraciones. ¿Sí? ¿No es cierto? Una manera, como ya habíamos mencionado, para encontrar la pendiente de una recta es con dos puntos distintos, ¿no es cierto? Si yo conozco dos puntos de la recta, aplico la relación matemática de pendiente, que era esta. Cuando yo tengo un P1 y un P2. Se hacía de esta forma, ¿no? Algebraicamente, y me permite encontrar la pendiente. La otra es, si es que identifico la ecuación de la ecuación general, y ya vamos a ver que en la ecuación general también yo puedo determinar la pendiente solamente conociendo sus factores. ¿Sí? ¿Cómo puedo determinar esto? Es súper sencillo. En el caso de aquí, la pendiente, cuando tengo la forma general, la pendiente yo la puedo determinar como m igual a, déjenme ver si no estoy mal, no me equivoco, es el factor a sobre b, un valor negativo. ¿Sí? Así yo, si me da la forma general. Y obviamente el cálculo pendiente, lo que mencionamos, me da una dirección. En realidad el ángulo de inclinación es darme una dirección. ¿Sí?
Y obviamente puedo ver o obtener el dato dada la disposición que se puede presentar, ¿no es cierto? Lo que yo mencionaba, la pendiente cuando conozco dos puntos, y2 menos y1, x2 menos x1, cuando me da la ecuación general, como ya había mencionado hace un momento en el caso anterior, claro está que aquí una condición que faltó colocar es que b tiene que ser diferente de 0, pues la división, pero ¿de qué manera yo puedo encontrar? En la forma reducida, la pendiente es automática, y aquí la puedo determinar. Estamos, lo que yo podría relacionar. ¿Sí? También lo que mencionábamos hace un momento, la ecuación de la recta que pasa por un punto se analizan dos casos, ¿no es cierto? La pendiente, como tenemos aquí descrita, ¿no es cierto? Es la que me permite inclusive sacar la relación eh, de la ecuación de la recta como tal, pero aquí obedece que yo voy a tener cualquier punto de la recta. Y obviamente un caso particular que habíamos también mencionado hace un momento, cuando x es igual a x sub 0, lo que estamos indicando es que es esta recta perpendicular, es una recta que está dispuesta de esta manera. Como digo, más bien esa es una interpretación, no es muy general tratar esa recta como tal, pero me permite dar ciertas interpretaciones matemáticas y asociarlas con otras figuras geométricas, con otras curvas, perdón, ¿sí? Al igual que habíamos hecho en el caso anterior, bajo la consideración de los parámetros A1, A2, B1, B2, C1, C2, yo también puedo, utilizando la pendiente, establecer ciertas posiciones relativas de la recta. Por ejemplo, cuando decimos que son dos rectas paralelas, cuando comparo la pendiente de dos rectas o dos ecuaciones en donde identifico sus pendientes, y si veo que sus pendientes son iguales, decimos que estas dos rectas están dispuestas de manera paralela. Podrían ser paralelas no coincidentes o paralelas coincidentes. Sería el caso particular. A partir de esto, yo también se establece en la literatura que la disposición de dos rectas me pueden generar un ángulo de inclinación de 90 grados. Y cuando se da esa consideración mediante esta relación M1 por M2, que es la multiplicación de las pendientes, es igual a menos 1, yo digo que estas dos rectas son perpendiculares entre sí. Estamos, o esta relación también me permite poder hallar o encontrar una recta normal a una recta L1, ¿sí? Que cumpla esta característica, que sean perpendiculares. El problema puede ser visto o aplicado de dos maneras. En algunos contextos matemáticos es necesario encontrar la recta perpendicular, una recta normal, ¿no es cierto? Y para ello se utiliza esta relación, ¿sí? Dice, haya la ecuación normal de la recta 5x menos 7y menos 11 igual a 0 que pase por el origen. Por ejemplo, aquí cómo tenemos que hacer ese desarrollo matemático. Dice 5x menos 7y menos 11 igual a 0. Dice que tengo la ecuación 5x menos 7y menos 11 igual a 0. Y lo que me pide es encontrar una recta normal, es decir, perpendicular a esta recta, pero que pase por el origen, es decir, que pase por el punto 0,0. Bien, luego hago la disposición gráfica para que vean cuál sería la consecuencia. Pero de esta relación, en base a lo que hace un momento había mencionado, la forma para encontrar la pendiente, si me da la forma general, habíamos visto que esto es igual a menos A sobre B, en donde para mí A vale 5. Ojo, tengan muy cuidado porque este signo es parte de la relación. Y B es menos 7. Por lo tanto, quiere decir que mi pendiente M1 de la recta original que estoy aquí desarrollando es 5 séptimos. Y aplicando el concepto que hace un momento hemos mencionado para sacar una recta normal o que sea perpendicular, utilizo justamente esta definición. Es igual a menos 1. En este caso quiero encontrar el M2, porque es de la recta que me interesa, ¿sí? Y obviamente me quedaría menos 1 sobre M1, sustituyendo este valor de acá, me va a quedar menos 1 sobre 5 séptimos, que no es más que menos 7 quintos. Tengo la pendiente.
y tengo el punto. Y ustedes recuerden que matemáticamente y geométricamente para determinar la ecuación de una recta, yo tengo diferentes formas de acuerdo a la información que se me presente. Cuando tengo punto y pendiente, aplico directamente la relación que sería y, como tengo el punto 0,0, me dice que es el origen, porque es lo que me da el problema, sería, a ver, pongamos la relación en primera instancia más bien, para luego hacer la sustitución de los términos. Recuerden que la relación me dice cuando tengo punto pendiente, se hace así, es igual a mx menos x1. Como mi par ordenado es 0,0, entonces yo tengo y menos 0 menos 7 quintos. Y obviamente aquí voy a tener x menos 0. Por lo tanto, ya resolviendo y sustituyendo, tengo que y es igual a menos 7 quintos x. ¿Sí? Gráficamente, ¿cuál sería la disposición de las rectas? Si hago la representación gráfica, le gráfico esta recta primero. Vamos a ver esa recta. Vendría a ser cuando x es igual a 0, me queda menos 7 onceavos. ¿Cuánto sería 11 séptimos? 11 séptimos, ¿cuánto me da? 7 4 es 1.5 más o menos negativo. Por aquí más o menos debería ser. Vamos a ver si aquí es 1, 2, más o menos por aquí me daría 1.5, 1.6. Cuando y vale 0, x vale 2, y algo más. Sería más o menos 2. Por aquí estaría. Por lo tanto, la primera recta más o menos sería esta. Esta es la L1. En tanto, que lo que tengo de la L2, al pasar por el origen, lo que yo debo trazar es esta recta. Disculpen, hay un poquito que no. Esta es la L2, la que está como resultado, ¿sí? Y obviamente, aquí está la perpendicularidad, teniendo presente que en este caso la M2, si ven que tiene signo negativo, por lo tanto, el ángulo de inclinación va a ser mayor a 90 grados. Y en el caso de la L1, ¿sí? Teníamos 5 séptimos, que es positivo, el ángulo de inclinación va a estar entre 0 y 90 grados, ¿sí? En eso esa información es muy, muy relevante porque me permite saber que yo estoy interpretando bien los resultados, ¿sí? Tenemos X y Y. Estamos, por ejemplo, esta sería la resolución del ejercicio y la representación geométrica de la recta L1, L2. La L1 que era la base de mi problema y L2, ¿no es cierto?, es la consecuencia. Si el ejercicio de abajo le quiero expresar en su forma general, lo único que tengo que hacer es pasar el menos 7 quintos de X al otro lado, es decir, me quedaría 7 quintos de X, ¿no es cierto?, perdón, haría esto lo siguiente. El 5 que divide pasa multiplicando y luego el menos 7x le muevo al otro lado. Es decir, en su forma general, esta ecuación de esta recta me quedaría escrita de esta manera. 7x más 5y igual a 0. Esa es la forma general de esta recta. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro el desarrollo. De cómo debo de ir utilizando estas expresiones o relaciones de acuerdo a lo que me pide el ejercicio o el problema. ¿Sí? Algunas consideraciones, ¿no es cierto?, que yo podría aplicar cuando yo tengo un punto fuera de la recta, una expresión que me permite sacar la distancia, son relaciones geométricas un poquito para que les tengan presente, es decir, lo que me está diciendo es esto. Si yo tengo un punto, mediante esta expresión, este es x1, y1, ¿sí? Esta es la recta L. La recta L está en su forma general. ¿Sí? ¿Cómo encontrar esta distancia? Mediante esta expresión de aquí. O sacar la distancia entre dos rectas. De igual manera, mediante esa otra relación. Esta es una L2. Las rectas obviamente deben de ser paralelas para poder sacar la distancia entre dos rectas. Esa sería una condición matemática a tener presente.
que L1 y L2 sean paralelas y lo que saco con esta segunda relación es esta distancia, ¿sí? Expresiones que de pronto las aplican directamente. Estamos, ahí les dejo algunos ejercicios para que un poquito vayan moviendo estas relaciones y un poquito vayan entendiendo las características de la ecuación de la recta, ¿sí? Preguntas, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Queda claro estos conceptos, estas definiciones, estas características que les vamos dando? Porque en realidad vamos teniendo esta primera ecuación de la recta que ya la hemos utilizado en algunas otras ocasiones, pero cómo le debo de analizar desde la perspectiva del cálculo diferencial. Preguntas. Adrián, Alan, Cristian, Elizabeth, Jefferson, Jessica, Jomaira, Jonathan, Marlon, Paulina. Ninguna, profe. Ninguna. Sí, ya es viernes al menos. Todos están esperando el viernes, creo. Listo. Otro tipo de funciones son las funciones algebraicas cuadráticas y cúbicas. Y en realidad en este vamos a describir si estos 4 funciones fundamentales, ¿no? Que se caracterizan porque su representatividad está estructurada mediante una forma general, ¿sí? Pero vamos a ver, como se puede ver en la presentación, esta forma general ax al cuadrado más by al cuadrado más x más dy más d igual a 0, van a ver que el manejo o la definición de las constantes que acabo de mencionar, en realidad cada modificación que yo tenga me va a describir una de las 4 curvas que vamos a analizar, esas 4 relaciones. Vamos a ver cuando definimos que se convierte en una circunferencia, cuándo es una parábola, cuándo es una elipse y cuándo es una hipérbola. Y de hecho, recuerden que hace un momento yo había mencionado que inclusive yo podría entender que esta forma general le podría aquí incluir también la ecuación de la recta. Y ya van a ver el por qué, porque está implícita en la expresión. Pero ojo, esta es una representación general. Y vuelvo a insistir, lo que yo voy a manipular van a ser las características o los valores de ABC, D y E que deben de cumplir ciertas consideraciones. Bien, la ecuación de la circunferencia. Vayamos primero a la definición geométrica de la ecuación de la circunferencia. Y la ecuación de la circunferencia se describe como el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que conserva la misma distancia constante con un punto fijo. Y su forma matemática es la que está ahí discreta, ¿no es cierto? La definición es clarísima. Es un punto, ¿no es cierto?, que describe una trayectoria en donde la distancia que yo en cada paso que doy, ¿no es cierto?, esta distancia siempre se mantiene. Nosotros le conocemos a esta distancia como radio. Y obviamente la expresión que me permite definir esta característica es lo que está aquí expuesto. X menos h sobre 2 al cuadrado más y menos k, esto al cuadrado igual al radio. Donde el par ordenado HK me representa ese punto fijo o lo que nosotros conocemos como el centro de la circunferencia, que me permite posicionar en cualquier parte del plano cartesiano y obviamente hacer la representación gráfica de esto. Ahora, aquí lo que hacemos para poder relacionar, como yo había mencionado con la forma general, desarrollamos esos 2 trinomios cuadrados, ¿no es cierto? X menos h al cuadrado es un trinomio cuadrado, y menos k es un trinomio cuadrado. Y si hago el desarrollo matemático, es lo que tengo aquí abajo. No lo voy a hacer. Ya eso, si quiere, ustedes lo verifican. Pero aquí ya está ordenado en realidad. Aquí tengo el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Lo mismo en y, el cuadrado del primero, más menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y el r al cuadrado le paso al otro lado para tener la igualdad. Lo que tenemos aquí expresado. ¿Sí? A partir de esto, de esta relación, yo le voy a comparar con la forma general. ¿Sí? Un poquito le voy a colocar aquí para que se aprecie de mejor manera. Voy a hacer lo siguiente. X al cuadrado, hacia el cuadrado, menos 2hx, menos 2ky, más h al cuadrado,
más k al cuadrado y menos r al cuadrado, me parece que era menos r al cuadrado, sí, igualado a 0. Bien, ¿y qué hago a continuación? Voy a comparar estos dos términos. El que acabo de obtener del desarrollo matemático y el que está planteado que me representa todo este conjunto de relaciones o de curvas. ¿Sí? Y yo puedo intuir entonces lo siguiente. Si comparo término a término, ¿cuánto vale A? El término de la relación 1 con el término de la relación 2. ¿Cuánto vale A? 1. 1, ¿no es cierto? No hay donde perderse. Si hago lo mismo con Y, B también vale 1. Por lo tanto, yo puedo suponer entonces o establecer que A es igual a B y a su vez es igual a 1. Ojo, los dos positivos, muy importante eso de los signos. Luego comparo el término que tiene a X, que es este término, con el de acá. ¿Qué intuyo allí? ¿Cuánto vale C? 2h ¿No es cierto? ¿Cuánto vale D? menos 2k. ¿Y cuánto vale E? H al cuadrado más k al cuadrado menos r al ¿No es cierto? cuadrado. Todos los términos que yo entendería son independientes. No tienen ninguna relación con la variable X ni Y. Recuerden que en la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Lo que yo voy posicionando son estos puntos X, Y. Lo de acá son parámetros de la circunferencia que dan cuenta, el primero, la posición del centro de la circunferencia y segundo, el radio de la circunferencia. Entonces, yo puedo obtener entonces estas características, que es esto, D es esto y es todo lo que le sobra a la relación. Por lo tanto, yo podría hacer aquí unas modificaciones de la expresión, como podemos ver aquí matemáticamente. Déjenme ver una cuestioncita, ¿ya? Sí, aquí, por ejemplo, he asociado el x al cuadrado más del c al cuadrado, porque en vez de poner ahora menos 2h, yo digo, le voy a llamar, al menos 2h le voy a llamar c, es decir, esto le estoy escribiendo ahora de esta manera, x más y al cuadrado más cx más dy y más e. Así le estoy escribiendo esta relación de acá, bajo las consideraciones que acabo de hacer. Es este término. Y en este término, en realidad, lo que yo he formado es el trinomio cuadrado para esta relación y el trinomio al cuadrado para esta relación. Por lo tanto, tendré que multiplicarles por unos factores. No voy a ahondar mucho en eso. Eso lo pueden ver ustedes en la demostración o buscar en el libro de Geometría Analítica de Lehmann. Pero al generar aquí los trinomios cuadrados, obtengo esto, obtengo lo de acá y obtengo esta relación. ¿Sí? Y aquí yo lo que estoy obteniendo entonces como consecuencia es la relación que existe con la forma general que hace un momento había, perdón, la forma reducida que sería de la ecuación, que era esta. Partí en realidad. Y yo puedo darme cuenta lo siguiente, que el factor c sobre 2 o menos c sobre 2 es h, ¿sí? El factor menos d sobre 2 es k, y todo esto, lo que está aquí expresado, me representa el radio al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que estoy sacando. Entonces, yo podría entonces decir que h va a ser igual, en este caso, vendría a ser a menos c sobre 2, k es igual a menos d sobre 2, y lo último que acabo de mencionar, que el radio al cuadrado es todo este término, c al cuadrado más d al cuadrado menos 4e sobre 4. ¿De qué manera me sirven estas relaciones? Cuando yo tenga una forma general de la ecuación de la circunferencia, yo le puedo llevar a esta forma reducida. ¿Sí? Son las relaciones que me permiten moverme de una relación a la otra forma que podía expresarse. Y de hecho, muy importante lo que yo decía hace un momento, los signos y las relaciones que yo tengo, porque eso me permite identificar de manera inmediata cuando yo tengo una expresión matemática en su forma general, decir, esta es una circunferencia de entrada, o sea, saber identificar la expresión. Una forma reducida de la ecuación, bueno, no una forma reducida, sino un caso muy particular que se presenta es el x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, es una circunferencia cuyo centro está en el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? Estamos... que a veces se presenta y nosotros la identificamos de manera inmediata. Recuerden que cuando vemos de esta forma, nosotros decimos es la ecuación de la circunferencia con el centro en el origen. Pero
Al igual que las funciones, como habíamos visto, las funciones también se las puede posicionar o desplazar en el plano cartesiano. Y era mediante esta relación de acá la que me estaría dando cuenta ya en la generalidad. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Como digo, son características. Ojo, recuerden que esto no es una función, sin embargo, es una curva que yo la puedo representar en el plano cartesiano. Y a veces, si el problema se me presenta de esta manera, en una forma general, yo tengo de manera inmediata que saber identificar que esa es la ecuación de una circunferencia y como vamos a ver en los otros casos, si es una parábola, si es una elipse o si es una hipérbola. Solamente definiendo o viendo las características de estas constantes A, B, C, D y E. ¿Estamos? Bien, un poquito aquí es lo que he mencionado, ¿no? Hace un rato, la forma de la función o la otra forma definidas por las constantes A, B, C, D. Bueno, en este caso A y B sabemos que valen 1, por lo tanto no están presentes aquí, pero vemos la connotación de la constante C, D y E, la incidencia que tiene. ¿Sí? Esta relación matemática que nosotros tenemos acá dispuesta, x igual a c sobre 2, y más d sobre 2 al cuadrado, perdón, y c al cuadrado más d al cuadrado menos 4e sobre 4, es un concepto que también me permite encontrar la ecuación de la circunferencia bajo ciertas características o un teorema que se establece. Cuando yo tengo tres puntos no colineales, es decir, que no estén alineados, mediante esos tres puntos yo puedo trazar una ecuación de una circunferencia. ¿Sí? Y obviamente puede encontrar a qué es igual la ecuación, cuáles son sus parámetros fundamentales. Justamente es el ejercicio que tenemos aquí. El número 1 dice, hay el centro y la ecuación de la circunferencia si pasa por los puntos A menos 1, 1, 3, 5 y C 5 menos 3. Y hagamos el desarrollo matemático de este ejercicio para ver qué se puede desarrollar. Un texto que les recomiendo que den una vista es la geometría analítica de Lehmann. Si hay en el internet pueden bajar el PDF. Hay bastantes ejercicios referentes a esta temática que son muy interesantes para desarrollar. ¿Sí? 3,5, le voy a separar solamente los puntos, 5,3, menos 3, correcto, para poder un poco desarrollar y que vean cómo se lo hace, ¿no? Es la parte bajo el concepto que acabo de mencionar, porque ese es un teorema de la geometría. A ver, déjenme ver. Bien, el ejercicio me dice, encuentre la ecuación de la circunferencia, ¿no es cierto?, que pase por esos tres puntos que están ahí dispuestos. Me dice que el punto A es igual al par ordenado menos 1, 1. El punto B es el par ordenado 3,5. Y el punto C es igual al 5 menos 3. 5, menos 3. Luego le hago la representación gráfica para ordenar. ¿Estamos? Bien, como habíamos visto, yo tengo una relación matemática al cuadrado sobre 2. A ver, quiero poner esta forma matemática aquí. Dice que la ecuación de la circunferencia está descrita como x más c sobre 2 elevado al cuadrado más y más t2 sobre 2. Y esto es igual a, si me ayudan, ¿cuál era la relación? C al cuadrado más d al cuadrado menos 4e. Así creo que estaba sobre 4. A ver, vamos a ver. Menos 4e. ¿Sí? Bien. Bien. Voy a posicionar los puntos en el plano cartesiano. Menos 1, 3, 5 y menos 3. A ver. Plano cartesiano. Bien, el eje X, eje Y. El primer punto A dice que es menos 1, 1. Más o menos sería el punto A. El punto B, 3,5 sería 3,5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Estaría más o menos por acá el punto B.
y el otro es 5 menos 3. 4, 5, 1, 2 y menos 3. Más o menos son los 3 puntos que me da el problema. El punto A, el punto B y el punto C. Y lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Hay un teorema que establece que si yo tengo 3 puntos dispuestos en el plano cartesiano que no sean colineales, porque es una condición netamente necesaria, yo por esos 3 puntos puedo pasar la ecuación de la circunferencia. Puedo trazar una circunferencia y por lo tanto puedo determinar su relación o su ecuación. Bien, perdón, aquí sería al cuadrado. Vamos a ver. Bien, vamos a ver con cuál me conviene mejor hacer la relación. Directamente. Ya. A ver. Y tengo su forma general. La forma general de la ecuación de la circunferencia estaría dispuesta también de esta manera. Voy a irme a la forma general. La forma general, recuerden que era ax al cuadrado más bx al cuadrado más cx más dy y más e, esto igualado a 0. Para que sea la circunferencia a y b, ¿qué tienen que ser? ¿Cuáles deben ser sus valores? Que lo sacamos hace un momento. 1. 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto yo le vuelvo a reescribir como x al cuadrado más, perdón, aquí debería ser y al cuadrado. Y al cuadrado más cx más dy más e es igual a 0. Lo segundo es que cada uno de estos puntos le debe de pertenecer a la circunferencia. Por lo tanto, si yo tomo el punto A y le sustituyo aquí, me quedaría lo siguiente. Menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más c por menos 1 más dy que vale 1 y más e. ¿Sí? Y eso hago con cada uno de los pares ordenados, con el punto A, con el punto B, esto le corresponde al punto A. En el punto B voy a hacer exactamente lo mismo. Me quedaría escrito en este caso como sustituyendo el punto, el x y y en la forma general. Entonces aquí me va a quedar 3 al cuadrado sería 9 más 25 más 3c más 5y y más e. Y hago lo mismo con el punto C, porque le pertenecen a la circunferencia. Y ahí me va a quedar 5, sería 25 más menos 3 al cuadrado. Ya lo voy a desarrollar, estoy poniendo el signo para que sepan qué es lo que estoy reemplazando, ¿no es cierto? Me quedaría aquí más 5c y aquí me quedaría más 5 menos 3y más e, igual a 0. Y desarrollo esto matemáticamente. Y obvio, le voy a poner los términos independientes, le voy a pasar al otro lado. La primera ecuación me quedaría menos c más d más e. Esto va a ser igual a menos 2. La otra relación me quedaría, la otra ecuación 3c más 5y más 5y, aquí estoy mal, aquí no era, aquí es 5d. Perdón, aquí es 5d, no es 5y. Sí, igualmente, aquí estoy mal, aquí sería, no, aquí le he puesto mal, aquí que vendría a ser menos, Menos 3D. menos 3d, perdón, aquí debía haberle colocado bien, tráeme bien esos errores, por favor. Sería, aquí sería d, aquí sería d por menos 3, así debería ser, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a quedar 3c más 5d más d, y esto tiene que ser igual a 9 más 5 me dan 34, menos 34, perdón. Darán viendo que estoy bien en los signos. Y la última me quedará 25 más 9, que también me va a dar 34, pero aquí me va a quedar 5c menos 3d más d es igual a más 30, no, menos 34 igual. ¿Sí? Y si ustedes observan, ¿qué acabo yo de generar? ¿Qué es lo que tengo ahí planteado?
Tema de ecuaciones de tres incógnitas. ¿No es cierto? Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Dado cuenta que justamente en el caso de la ecuación de la circunferencia, como podemos ver las relaciones, el parámetro C, el parámetro D, o la constante C, la constante D y la constante E, son los que determinan o caracterizan a la ecuación de la circunferencia. ¿En qué sentido? Me permiten encontrar su centro y a su vez me permiten encontrar su radio. ¿Sí? Entonces, yo tendría que resolver este sistema de ecuaciones para hallar el valor de C, de D y de E. Y una vez hallado estos valores, yo con esto me puedo mover a esta forma de aquí, reemplazando C, D y 4 y E, encuentro el radio al cuadrado, verán, no se olvidan que encontraría el radio al cuadrado. Todo esto de aquí es radio al cuadrado. Porque a veces ahí nos confundimos y para encontrar efectivamente el radio, luego tengo que sacar su raíz cuadrada. Una vez que encuentro C y D, yo ya puedo encontrar dónde está posicionado el centro de la circunferencia. ¿Estamos? Entonces el procedimiento vendría a ser de esta manera, dado cuenta de que, reitero, en el caso de la ecuación de la circunferencia, los parámetros C, D y E me dan estas características. ¿Estamos? Listo. Esa partita, como ustedes ya son expertos en resolución de sistemas de ecuaciones, lo pueden desarrollar en sus casas, ¿sí? De todas maneras, revisarán lo que acabo yo de mencionar si por ahí me equivoqué en algún signo, ¿sí? Nada más de eso sería la sugerencia. Claro está que en el momento que yo haga, vamos a ver, no sé por dónde saldrá, pero la circunferencia debería de quedar trazada por aquí. Voy a tratar de hacer, ya con los datos es más fácil. Algo así debería de quedar. En el momento que yo saque la ecuación de la circunferencia, lo que voy a encontrar va a ser dónde está posicionado. Esto vendría a ser el H, K, y evidentemente también voy a encontrar el radio, con todas las relaciones que están aquí dispuestas. ¿Sí? Preguntas, ¿queda claro el desarrollo? Más bien cómo se haría, ¿no? Ojo, cada ejercicio tiene su propia connotación. Tendrán presente eso. En este ejercicio, vuelvo a reiterar, aplicando este teorema que acabo yo de mencionar, que es parte de la geometría, lo puedo llevar a estas relaciones algebraicas, resolver este sistema, encontrar a C, D y E, y obviamente, vuelvo a reiterar, caracterizar la ecuación de la circunferencia. Los parámetros o los elementos fundamentales. Posicionar su centro y cuál es su radio. Preguntas. Paulina. Profe. Está levantándose recién, creo. Ahí No, están desperezándose estoy muy todavía. resfriada, profe. Adrián, Alan. Todo claro, profe. Todo claro ya. Chévere. Les recomiendo, por favor, no se olviden, revisen el libro de geometría analítica de Lehmann. Ese para mí es un buen texto en esta parte, sobre todo en esta parte de las formas cuadráticas, ¿no? Unos ejercicios súper interesantes, ¿sí? Chequearanle. A ver, un ratito. Bien. Terminarán de hacer, por favor, el ejercicio. ¿Estamos? Ahí también pueden realizar otro ejercicio. Aquí estos libros de geometría analítica de Lehmann comienza a mezclar inclusive algunas ecuaciones, la función lineal, y por eso digo, es bastante interesante los ejercicios. Permite hacer un desarrollo mental bastante interesante. Tiene muchos aspectos que yo considero que son muy importantes. ¿Sí? A ver, la ecuación de la parábola. Nuevamente, dando su definición geométrica, la parábola se describe como el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia de un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. Más o menos aquí la definición es esta. Lo que dice es que estas distancias, que para cada uno de los puntos de la curva, se mantiene con respecto a esta recta y a un punto fijo. De esta manera, perdón, aquí es lo que sale perpendicularmente. ¿Sí?
para entender que deben ser esas distancias. Ese es el concepto de la parábola. ¿Sí? Que esas distancias, a medida que se va desplazando este punto, debe de ir cumpliendo esa condición matemática, geométrica, esa igualdad. Es decir, a cualquier punto que yo le mida esta distancia, debe ser la misma distancia con respecto a esta recta. ¿Sí? Así se construye la parábola. De hecho, en el caso de la parábola, como vamos a recordar, tenemos dos, no sé si decir dos tipos de parábolas, pero pueden, en el plano cartesiano, la parábola puede estar dispuesta de dos maneras, de una manera vertical y horizontal, en base a sus características. La parábola, ¿sí? Entre sus elementos características se define su vértice, su foco y su directriz. Su vértice es justamente este punto. Su foco es este punto fijo que me permite determinar las distancias con una recta paralela. Vamos a ver, sería más o menos esto. ¿Sí? Y su directriz es este eje que nosotros aquí le estamos estableciendo y que genera una simetría en la parábola. Es un eje de simetría. ¿Sí? Con respecto a la parábola, no con respecto a la disposición del plano cartesiano. ¿Estamos? Porque eso es otra cosa. Lo que yo decía, yo tengo aquí dos tipos de parábolas debido a su posición. Hay parábolas descritas como la forma matemática y al cuadrado igual a 4px o parábolas definidas como x al cuadrado igual a 4p de y. Y eso me permite decir cuál es su disposición dentro del plano cartesiano. Lo que decía hace un momento, una parábola horizontal, la que está ahí en primera instancia, en la gráfica de la derecha superior, y una parábola vertical, la que está en la parte inferior. Al igual que en el caso de la curva de la circunferencia, yo también a la parábola le puedo mover. Es más o menos a lo que habíamos visto en el tema anterior, ¿no es cierto? Porque hacer una curva y que le puedo representar como función, me permite que yo le desplace en el plano cartesiano. ¿Sí? Y obviamente la ecuación que me describe eso es y menos k al cuadrado sobre 4p x menos h, o la otra forma, x menos h elevado al cuadrado igual a 4py y menos k. Regáleme un segundito, por favor. Gracias. Lo que estaba mencionando, ¿no es cierto?, es que igualmente la parábola puede estar desplazada y sus relaciones matemáticas vendrían a ser las que están al final aquí de la presentación. Es decir, cada punto se desplaza y ustedes pueden observar lo que habíamos desarrollado en el numeral literal anterior. ¿Estamos? Bien, ahora. Al igual que en el caso de la ecuación de la circunferencia, desarrollemos este trinomio cuadrado perfecto y vamos a ver en este caso, yo le tomé esta primera relación. Van a ver que luego se repite con la otra, es nada más de saber interpretar de manera adecuada. Bien, entonces, tengo que desarrollar el trinomio cuadrado y menos k al cuadrado y resulta que es esta relación y al cuadrado menos 2ky más k al cuadrado igual a 4px menos 4ph, ¿sí? Y le reordeno, como ustedes pueden observar aquí. Todos los términos le pasé al otro lado, por lo tanto queda igual la igualdad a 0. Y hago exactamente lo mismo que hicimos con la ecuación de la circunferencia. Aquí me voy a colocar en este caso la ecuación general, y recuerden que la ecuación general de las formas cuadráticas es ax más by al cuadrado más cx más dy más e. Y lo mismo que hicimos hace un momento en la ecuación de la circunferencia, hago acá. ¿Qué significa? Voy a comparar término a término de esta relación con la que acabo de escribir, lo que da cuenta que, ¿cuánto vale A en la relación anterior? ¿Cuánto va a valer A? ¿O cuánto debe de valer? ¿Cuánto vale A? Primero, la primera, más bien, observemos acá. En este término, ¿aparece el x al cuadrado? No. No. No, no es cierto. Entonces, para que el x al cuadrado haya desaparecido de esta relación, implica que a tiene que valer 0. Y de esa manera elimino el término x al cuadrado. ¿Sí? Cuando comparo y al cuadrado con y al cuadrado, ¿cuánto vale b? 1. 1.
1. Por eso digo, estoy haciendo exactamente lo mismo. Cuando comparo el término que tiene a la variable x, ¿cuánto vale c? C menos 4P. Menos 4p. ¿Cuánto vale d? Menos 2K. ¿Y cuánto vale el valor de K al cuadrado. K al cuadrado más 4PH. Correcto, lo que me sobra porque no está asociada a ninguna de las variables. Y ustedes ven, voy a hacer exactamente el mismo procedimiento que habíamos hecho en la ecuación de la circunferencia. Lo que yo voy a tratar de asociar son las constantes de la forma general, ¿no es cierto?, para saber cómo están relacionadas con la parábola. Y podemos ver aquí entonces que en base a eso la parábola yo lo puedo escribir como y al cuadrado más cx más dy más z en base a estas características. Y reitero, ojo, ¿por qué desapareció el x al cuadrado? Porque en la expresión que yo desarrollé, primero no aparece y la manera que hacer de la forma general desaparezca es condicionar que a sea igual a 0 en este caso. ¿Estamos? De manera similar, si hubiéramos hecho el desarrollo de la otra relación, de la otra forma de la otra parábola, ¿no es cierto? Allí, las condicionantes vendrían a ser que A vale 1, B tiene que ser igual a 0, porque en ese caso desaparece y al cuadrado, y bueno, aquí ya tengo hecho un poquito los resúmenes que corresponden, ¿sí? Y obviamente también le podría haber escrito la otra relación de esta manera, pero aquí cambian las condiciones, ¿sí ven? El C ya debe de ser bajo otra consideración. El D ya no es el mismo porque este está referenciado allí al cuadrado y en el caso de acá es de X al cuadrado. ¿Sí ven? Y el factor de E es diferente. Sí, tendrán mucho cuidado. No quiere decir que son las mismas relaciones. ¿Estamos? Y de esta forma yo ya puedo moverme en estas dos consideraciones o poder identificar. Cuando yo veo una forma general, ¿sí? Un ratito, déjenme hacer aquí una corrección. Cuando yo veo una forma general, yo de entrada ya podría decir, ah, esta es una parábola o esta es una circunferencia, dependiendo de las características, como decía hace un momento, que me describen las constantes. Y yo ya puedo ir identificando ciertos términos. ¿Estamos? Aquí, por ejemplo, me piden este ejercicio demostrar que la ecuación es una parábola 4x al cuadrado menos 20x menos 24y más 97. Insisto, yo ya puedo identificar de manera automática cuando es una parábola, cuando está expresada en la forma general. Ahora, lo que yo puedo hacer con estas transformaciones es determinar sus características. ¿Cuáles son? ¿Dónde está posicionado el centro? En el caso de las parábolas, cuando está desplazada en el plano cartesiano, cuando yo posiciono su vértice, ¿sí? Eso es lo que me dice el desplazamiento. Era como en la circunferencia. Cuando yo encuentro el centro de la circunferencia o el par ordenado que me representa el centro de la circunferencia, esa es la que me determina la posición de la circunferencia como tal en el plano cartesiano. De igual manera, aquí el vértice es el que me define o me determina cómo está posicionada la parábola en el plano cartesiano. Y yo lo puedo describir o desarrollar pasándole a su forma descrita, ¿no es cierto? En este caso yo tendría o debería de tener presente que como tengo el x al cuadrado, yo debería de utilizar estas condiciones de aquí, ¿sí? En donde obviamente el par ordenado h, k, nuevamente lo que me dice es dónde está posicionado el vértice de la parábola, ¿sí? Y de esa manera puedo ir sacando los factores p, ¿sí? Que eso me describe. Ojo, recuerden que una parábola, ¿cómo está dispuesta dentro del plano cartesiano? Había dicho que es una posición horizontal, pero abierta hacia la derecha, o también podría ser abierta hacia la izquierda. Cuando hablamos de una parábola vertical, ¿no es cierto? Es abierta hacia arriba o también puede estar dispuesta abierta hacia abajo, ¿sí? Y esa característica, si no me falla la memoria, la describe este factor P. Cuando es hacia arriba, cuando es hacia abajo, cuando es a la derecha, cuando es a la izquierda, pero yo ya de entrada, vuelvo a reiterar, puedo identificar la parábola. Insisto, si veo que es x al cuadrado, yo sé que tengo dos posibilidades de parábolas. Más bien, es una parábola vertical. Ahora tengo que determinar si es arriba o hacia abajo. Y obviamente definir dónde está su vértice.
porque eso es lo que me dan estos datos. Si veo que es y al cuadrado, tendré que utilizar todo este conjunto de relaciones, pero yo ya en mi mente sé que la parábola, en este caso dice es una parábola abierta hacia la derecha o hacia la izquierda, y obviamente tendría que determinar la característica o la posición del vértice para luego determinar esa otra propiedad, la abertura, derecha o izquierda, ¿sí? Entonces yo ya comienzo a identificar. Si ustedes observan, vuelvo a reiterar, ya al cuadrado no aparece el x al cuadrado. Entonces automáticamente, ¿qué desecho? No es una circunferencia. Me voy a la siguiente forma matemática. Debe ser una parábola. ¿De qué tipo? Si es a lo largo del eje X, o perdón, una parábola horizontal, o es una parábola vertical, va a depender si aparece el y al cuadrado o el x al cuadrado. Y vuelvo a reiterar nuevamente en este sentido de que para determinar el h y el k, la posición del vértice, tenemos ahí las relaciones descritas, ¿sí? O viceversa, porque yo también podría moverme de la forma ordinaria, ¿no es cierto? Me puedo mover de esta forma ordinaria a la forma general, ¿sí? O desarrollando o aplicando las expresiones que tengo ahí descritas. ¿Estamos? Preguntas, dudas, tal vez, ¿queda claro? ¿Sí? Aquí, como digo, la demostración solamente es determinar el h, el vértice y hacia dónde se da la abertura, nada más. Insisto, lo que yo debo de identificar de manera inmediata es justamente eso. Si me refiero a una parábola vertical u horizontal, ¿sí? Al igual que en la circunferencia, aquí también hay un teorema muy similar a lo anterior, que dice, si yo tengo 3 puntos posicionados en el plano cartesiano que no son colineales, por esos 3 puntos yo puedo trazar la ecuación de una parábola, ¿sí? Y el procedimiento sería muy similar a lo que hicimos hace un momento. Estamos, como ustedes van a observar, en el segundo ejercicio que estoy ahí planteando, me voy a generar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Y obviamente tendré que desarrollar, resolver, encontrar el parámetro C, D y E, y obviamente poder representar luego los parámetros de la parábola, el vértice, y hacia dónde está dispuesta la parábola como tal. Algo bien importante que vale hacer es la siguiente acotación. Voy a volver un ratito a la ecuación de la circunferencia porque a lo mejor aquí es importante eso. Voy a poner lo siguiente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué curva creen que ustedes que sea esa? Las condiciones que habíamos hablado de la circunferencia, que A es igual a B y B, y a su vez esto es igual a 1. A y B deben de valer 1. Pero ¿qué pasa si yo tengo una ecuación allí? ¿Qué ecuación creen ustedes que sea esa? La circunferencia misma. ¿Una elipse? Y Neves, no es para empezar no es elipse, ya vamos a ver las condiciones del elipse. ¿Por qué es una circunferencia? Si decimos que A y B deberían de haber sido igual a 1. Se les puede simplificar también toda Pues, la expresión dividirse para 4. Exactamente, gracias. Justamente eso era lo que quería que le perciban. Puede ser que algunos problemas se presenten como yo estoy ahí mencionando. La condición esencial que establecía que era una circunferencia, y también le voy a llevar a la parábola, me decía que A es igual a B. Eso es súper importante. Y cuando decimos que A es igual a B, no solamente en cantidad, sino en signo, ¿sí? Y eso es lo que posteriormente me va a describir otro tipo de curva. Pero efectivamente, cuando yo tengo estas formas que se me podría presentar, yo lo que podría hacer aquí algebraicamente es dividir todo para 4, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esto me quede escrito como x al cuadrado más y al cuadrado menos un medio de x más 3/4 de y menos 5/4 igual a 0. De tal forma que cumplo la primera condición, que esto sea igual a 1. ¿Estamos? Tendrán presente, porque a lo mejor se me da un ejercicio y justamente puede generar una confusión. No, en la teoría me decían que A es igual a B y esto tiene que ser igual a 1, pero no está cumpliendo esa característica. Sin embargo, yo puedo dividirle, como digo, en este ejercicio que le puse para 4 y llevarle a esta forma. ¿Sí? Como digo, hago la aclaración porque es muy importante, porque a veces uno lo escribe los conceptos desde el punto de vista teórico, pero a veces en la parte de resolución de ejercicios se ponen estas ideas para que uno pueda
hacer estos desarrollos algebraicos, o sea, y decir muy bien, de una manera simple, le llevé a lo que me interesa y para poder darle la interpretación. ¿Estamos? ¿Sí? Lo mismo puede suceder acá. No sé, estoy poniendo casos muy generales, ¿no? Puede ser que el problema me plantee algo muy parecido. Digo, muy bien, tengo una forma 9y al cuadrado más 18x más 27y más 36 igual a 0. Estoy poniendo cualquier cosa, ¿no? Y alguien dice, no, si es que me decía que el factor que le acompaña allá al cuadrado debe de ser 1, entonces no cumple. Pero reitero nuevamente en lo anterior, ¿qué haríamos aquí? De entrada ya se ve por la forma, es una parábola, pero de pronto alguien puede generar esa confusión, ojo. Pero ¿qué podría ser aquí? Dividir para 9 No es cierto, todos dividir los para 9 para factores. llevarle esta forma e identificar C, D y E. Si divido todo para 9, aquí me va a quedar y al cuadrado más 2x más 3y más 4, ¿sí? Y obviamente decir muy bien, esto es C, esto es D y esto es E. Y en base a esto, utilizando las relaciones que tengo acá descritas, puedo encontrar H, el par ordenado HK, que es el vértice de la parábola, define el factor P, que eso me describe si la parábola va a ser hacia la derecha o va a ser hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, cositas que a lo mejor van a presentarse y siendo tan simples, pueden hacer que yo me complique un poco la vida en el desarrollo de ciertos ejercicios. ¿Estamos? Bien, tratarán de hacer, insisto, esos ejercicios, por favor, para que un poquito vayan viendo estas aplicaciones. Bien, dejémosle allí para la próxima semana poder desarrollar lo que me falta, la elipse y la hipérbola. Y nuevamente van a ver que el desarrollo matemático es similar a lo que hemos realizado en este momento. O sea, seguimos haciendo las mismas reglas, pero obviamente las interpretaciones de lo que deben de valer las constantes es lo que debe de quedar claro para identificar cuándo es una circunferencia, cuándo le entiendo que es una parábola, cuándo es una ecuación de la elipse o cuándo es una ecuación de una hipérbola, ¿sí? Entonces, van a ver que la próxima semana nos falta desarrollar estos temas, estas dos últimas curvas les vamos a tratar de igual manera, ¿sí? Si no, insisto, nosotros de entrada cuando veamos una forma general de ax al cuadrado más bx al cuadrado más cx más dy más e, dependiendo de las características de sus constantes, yo identifico de entrada qué curva es o qué ecuación corresponde. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, alguna inquietud tal vez?